Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Mis hermanos, feliz sábado para todos. Estamos bem contentes de poder estar aqui em Los Ángeles outra vez, porque el sábado passado estivemos, meus irmãos, em Redding. Já temos uma igreja rentada e tivemos uma bonita fiesta espiritual sábado passado. Tivemos uma Santa Cena e que bonito, hermanos, foi esta reunião espiritual com os hermanos allá. Bueno, mis hermanos, temos muitas notícias. A la tarde vou estar falando um pouquinho mais, pero quisiera dizer, hermanos, que já estamos muito cerca, menos de 2 semanas, de nosso congresso. O pastor David Gates já está aqui nos Estados Unidos e del 18 ao 22 estaremos, hermanos, reunidos em Lookout. Estamos, hermanos, desfrutando já de um clima primaveril allá. Por la noche a temperatura cai, pero já al dia, hermanos, já podemos andar de maneira normal, sem tanta coisa de gorra e guantes e tanta coisa, já podemos andar normal, pero a la noite cai a temperatura. Assim que estamos dando alguns anúncios, porque temos todos os miércoles a las 7 da tarde, temos uma reunião. Se você não está em el grupo de WhatsApp, pode deixar-nos saber, porque aí, em esta reunião, estamos dando todas as notícias, não? Então, hermanos, estamos pedindo que os que vão vir a acampar, que tragam um plástico ou 2, porque pode que venga alguma chuva, não? Um plástico se coloca por arriba de la carpa ou de la tienda onde vai dormir, e outro por arriba se viene alguma chuva, para evitar qualquer umidade dentro de la cabaña, não? De la tienda. Também estamos pedindo, hermanos, que tragam seus utensílios de cocina, porque, meus hermanos, este campestre queremos evitar muita basura que queda quando traemos utensílios como se diz, desechables, não? E aí queda muita basura e allá não temos o basureiro que passa por aí, e isto nos traz um problema. Assim que pedimos que os hermanos tragam também assim uma botella, porque allá hay agua, pero cada cual tiene que tener su botella, su plato, su tenedor, su cuchillo, su cuchara, ¿no? Bueno, pedimos que tragam estas coisas e roupa de frio, se cai a temperatura a la noite, uma linterna, porque já temos luz, hermanos, aí a donde vai ser a reunião, a donde está cerca de los baños, pero a veces uno quiere andar a la noche, es bueno tener una linterna. Así que es bueno una luz, una linterna para caminar por la noche. Bueno, mis hermanos, vamos a tener una programación para adultos. Vienen el pastor David Gates, 2 otros oradores, su servidor, el hermano Marcelo, estaremos allá también. El canal, hermanos, estará allá. El hermano Benedito está colocando el canal de televisión, así que vamos a tener una programación tremenda, hermanos. Así que todos están invitados. Los que no hicieron la inscripción tienen que dar prisa, porque já nos vamos acercando a 200 pessoas. E se sobrepassamos um número, temos que cerrar o cupo, porque não temos como atender muita gente. Bueno, hermanos, estamos preparando a comida, e não estamos preparando aí espaguete, não, pasta e arroz branco, não, estamos preparando uma comida para o remanente. E é grátis, não vamos cobrar a comida, pero estamos pedindo, hermanos, uma ajuda, se nos podem
ajudar com os gastos, não? E estamos preparando materiais e o ambiente, toda a comida, todo vai estar muito bonito o acampamento. Quero dizer que já, hermanos, o pasto está como se a explosão da primavera, já está nascendo o pasto muito verde, pronto, vamos ter muita flor. Allá vai ser um lugar muito bonito para a primavera, pero vai retrasada a primavera aí arriba. Esta semana estivemos trabalhando fuerte, hermanos. Ayer el hermano Marcelo terminou a máquina para romper as piedras. Él mismo la montó, la fabricó. Entonces esta máquina va quebrando las piedras para que podamos preparar el camino, porque había mucho barro, ¿no? Y ahí vamos a tener entonces la grava, ¿no? Para tener todo en orden, en lugar de reunión, y también los caminos, para que no vamos a caminar en el barro. Así que todo va a estar bien preparado. Estamos levantando el invernadero, esperamos en Dios, hermanos, tener todo listo, pero es mucho trabajo. Por eso, si hay algún hermano que me vê por la televisión, que me escucha por la internet, o que está aquí en la iglesia, que nos gustaría apoyar, hermanos, porque muchos vienen después, está todo listo, pero es demasiado trabajo, hermanos. Tenemos la columna ya reventada, como se dice, de tanto trabajar y cargar piedra y cargar materiales y levantar tubería y todo eso, hermanos, pero hacemos porque es la obra del Señor, hacemos con alegría. Pero si tuviéramos más trabajadores, hay muchas hermanas, pero las hermanas no pueden hacer el trabajo pesado. Tenemos que levantar todavía, hermanos, la tienda de la cocina, la tienda para los jóvenes, así que pedimos socorro, ayuda, si hay algún varón voluntario, uno que sea de los 300 de Gedeón, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así, hermanos, de que queremos entonces decir que vamos a abrir el congreso, hermanos, oficialmente el día jueves a las 2 de la tarde, pero jueves no hay comida, ya tienen que comer por ahí, y que la primera comida va a ser a la cena, un atolecito con fruta, a la noche vamos a dar una comida suave, la comida fuerte es la mañana y a la noche suavecita, ¿no? Entonces vamos a pedir, hermanos, que a la tarde de jueves hagan la inscripción, coloquen la tienda, ¿no? Vengan para conocer y a la tarde, a la puesta del sol, el pastor David Gates arranca con el primer tema en esta tarde. Él llega por la mañana en el día de jueves. Y vamos entonces, hermanos, tener del jueves hasta el lunes. El lunes termina con el almuerzo, la comida, terminamos el almuerzo y termina el acampamento. Así que todo está preparado. Quiero decir también, mis hermanos, de que aquel que no haga la inscripción, pues seguro que no va a poder comer, porque queremos tener, hermanos, un control de saber cuántas personas van a venir. Por eso le digo a los que están mirando por internet, por la televisión, hagan la inscripción, puestosdeavanzada.com, ahí usted va a ver cómo inscribirse, bien sencillo, pero ponga a la vez cuántas personas que van a venir con usted. Entonces, hermanos, estamos mirando que vienen caravanas, por decir, hay una ciudad que viene un gran grupo en caravana. Aquí de Los Ángeles, varios de ustedes me están preguntando, pastor, yo no tengo cómo ir, pero me gustaría ir. Entonces, yo quisiera aquí, especialmente aquí en la iglesia de Garfield, y a la tarde voy a hablar en la iglesia de Hoover, lo mismo. Organícense, vean a alguien que rente una van, o ahí se puede poner 7 personas, 10, hay carros grandes, ¿no? 12 personas que se pueden ir y a la vez cada cual aporta un poquito, porque para uno sale pesado, pero si hay un grupo de 10 personas, se unen y ahí rentan el carro, pueden poner gasolina y sale barato para cada uno. Y varios de ustedes afuera ya me hablaron lo mismo, pastor, quiero ir, pero no, mi carrito no llega allá. Entonces se unan y entonces, o se unen las dos iglesias y pueden rentar una van y así llevar todo el equipo, todo lo que necesitan. Bueno, mis hermanos, de aquí nosotros tenemos que llevar mucho material de cocina, de comida, así que tenemos mucho trabajo, bastante actividad, pero si va un grupo de caravanas sería mejor. Bueno, mis hermanos, a la tarde vamos a estar hablando un poquito más porque tenemos mucho que hablar sobre este acampamento que es del 18 al 22 de mayo, pero también, hermanos,
estamos planeando uma grande arrancada evangelística. Estaremos dando allá, hermanos, como parte também do programa, o treinamento para os colportores. E vamos estar, hermanos, não somente com teoria, pero queremos ir à la prática. Já estamos arrancando em Redding, tão pronto termine o acampamento, vamos estar arrancando ao norte de Califórnia, pero queremos também, hermanos, ao segundo semestre, fazer o mesmo aqui em Los Angeles. Assim que queremos ir treinando os obreiros. Estão chegando vários hermanos e muitos vêm de outros países para este acampamento agora. Eu estava mirando a lista, vêm, não me acordo, são 2 ou 3, creio que 3 pessoas de Peru, uma de Venezuela, uma pessoa de Espanha, vêm pessoas de lejos, de outro país, e nós outros que estamos aqui tão cerca, talvez quedamos para trás. Por isso, hermanos, há que poner as pilas para que podamos participar. O programa, hermanos, do congresso vai ser preparação prática para o tempo del fim. Preparação prática para o tempo del fim. Estou pedindo a los oradores que me ajudem a incentivar, a promocionar o livro Consejos sobre a Saúde. Não temos o livro nem para vender, não. Mas você tem que, se não pode comprar por aí ou ter o livro, se não tem na casa, na biblioteca, baja o livro a tu celular ou a tu computadora, Consejos sobre a Saúde e Ministério Médico. Esses 2 livros, hermanos, têm a prática para o remanente, porque nós sempre estudamos o zarandeio, e agora vamos estudar aqui o santuário, vamos estudar a chuvetaria, sempre a teoria, mas também, hermanos, temos uma obra prática, não somente predicava a palavra, ele também, hermanos, com as manos preparou o arca para a crise, amém? E nós outros, hermanos, se não nos prepararmos, vai chegar a hambruna, vamos morir de hambre, aún sabendo que venia a hambruna. Vai chegar o decreto dominical e vamos estar presos, encarcelados na cidade, sabendo, hermanos, que vem tempo de confusão como nunca houve, e vamos estar cerrados porque não nos estamos preparando. Hermanos, já por mais de 4 anos, que talvez uns 5 anos, que estamos predicando sobre a importância de ir ao campo. E alguns já me criticaram, disseram, oh, este pastor parece que não tem outro tema para predicar. Pero vai chegar a crise e nem salimos ao campo, e nem temos comida, e nem temos água, e nem temos nada. E de que serviu predicar e predicar? Então, meus irmãos, agora temos que obedecer. Pero não podemos dizer à família assim, oh, amanhã temprano, domingo, vamos às 8 da manhã ir para o campo, vamos viver o campo. Não é assim. Isso não funciona assim. Você tem que comprar uma terra, e não se compra uma terra em 5 minutos. E você tem que agora agarrar o aguacate e a manzana e a pera, e você crê que em 5 minutos você planta pé de árvore e já está comendo? Isso toma anos. Portanto, irmãos, estamos com anos de atraso em esta obra. Vai chegar a crise. Você crê que os pastores que te estavam agarrando o dinheiro, a ofrenda, te vão dizer assim, não, venga a minha casa, eu tenho muita comida para vocês? Eles vão desaparecer. E agora, meus irmãos, vamos estar despreparados, porque estamos seguindo igrejas e pastores que nunca nos predicaram. Que fazer? Agora estamos, então, irmãos, tratando de empurrar com este congresso, e o pastor David Gates tem muita força, porque ele tem muita influência em canais de televisão, tem internet, e nós outros estamos, irmãos, dando este mensaje de que devemos ir à prática agora. Portanto, vamos, irmãos, passo a passo, ajudar aqueles que querem ser ajudados. A mim me gusta vir aqui porque sempre estou escutando temas de reforma para a saúde. O doutor hoje falou sobre o aumento da incidência de câncer de colo retal, porque a gente na cidade come pura comida de Babilônia. Então temos que ir ao campo. E a la vez que você come allá, meus irmãos, a zanahoria, a laranja e as frutas e vegetales, pura fibra, você não vai ter nunca colo retal, ou você crê que você vai ter diabetes comendo zanahoria? Não, nem nada de enfermidade. Allá o que tem é muito trabalho, e aí não há tempo, allá, hermanos, para depressão, que ansiedade, não, essas são coisas de Babilônia. Temos, hermanos, que mover-nos à ação.
En la ciudad, hermanos, es puro miedo, terror, pánico. Y por eso, hermanos, ahora la ciudad pura vacuna y pura mascarilla y pura que tanta cosa. Porque, mis hermanos, nuestro sistema autoinmune está derrumbado. Y ahora, hermanos, tenemos que ir a la preparación práctica, tomando luz solar, tomando agua pura, comiendo comida orgánica, biológica, criolla. Nosotros vamos a tener una salud, pues como Dios diseñó. Amén. Y si alguno está enfermo, allá, hermanos, hay mucho pino. ¿Sabía que estos son árboles medicinales? Sí, eucalipto, el pino, hay todo eso. Dios colocó, hermanos, como medicina. Así que, otra vez, invito a todos que nos acompañen. Este congreso va a ser de gran bendición. Para los hermanos que nos están mirando desde Sudamérica, Centroamérica, estaremos pasando, si Dios permite, por en vivo los programas, ao vivo. Porque, mis hermanos, ya colocamos allá una buena internet y este miércoles pasado estrenamos, ya hicimos la programación desde la montaña y todo salió bien, no hubo interrupción en corte, salió con mucha nitidez el programa, la reunión de las 7 el día miércoles. Así que vamos a estar desde allá mandando la señal para Red Advenir y también para Olan 7, Misión Final, todo estará conectado desde Lookout. Así, hermanos, qué bendición. Bueno, tengo demasiada noticia esta semana, la última noticia, hermanos, porque tenemos que abrir la palabra. Esta semana, hermanos, casi nos desmayamos de tanta alegría, porque compramos una tierra, es muy grande, son 380 acres, y pues, como yo voy a conocer tanta tierra que yo tengo que trabajar, entonces casi no miramos los detalles, ¿no? Entonces yo llevé a una persona allá para un detalle allá y entonces la persona me dijo así, y esta persona viene por primera vez ahí, y me dijo así: oh, ustedes tienen un pozo de agua ahí arriba. Y yo le dije: no, es abajo, ¿dónde está la casita? Ahí está el pozo de agua. No, allá arriba hay un pozo de agua. Y yo le dije: no, el otro pozo de agua está para este lado, no para aquel lado. Él dijo: no, pero yo fui para allá y hay un pozo de agua allá. Yo pensé, este está pues mirando visiones, ¿no? Pero entonces él me dijo: yo te voy a llevar allá. Y me colocó en su cuadriciclo y me llevó allá. Y hermanos, casi me desmayé y era un pozo semi-industrial, así, hermanos, de agua. Me vino con él de regreso, hizo una foto, ¿no? Y llamé a Marcelo y dijo: mira, tenemos otro pozo allá arriba. No lo creo. Sí, aquí está la foto, mira. Oh, no, quiero ver ahora. Y nos fuimos para allá otra vez. Y hermanos, qué alegría. Y apenas miramos así, Marcelo colocó una piedrita, ¡pum! Y el agua ya estaba bien a la boca del pozo. Qué alegría, hermanos. Pensábamos que teníamos dos pozos de agua, tenemos 3. Aparte de los lagos, tenemos 2 lagos grandes, ahora que con el invierno empezó el agua de la lluvia, un lago aquí al medio y otro lago a la divisa con el vecino. Mucha agua, hermanos. Qué bendición. Por eso, hermanos, cuando alguien me dice así: ay, viene la hambruna. Bueno, viene para usted, para mí no, yo voy a tener un montón de comida ahí arriba. Pues claro, hermanos, si viene la hambruna, tenemos que hacer como José. José murió de hambre cuando llegó la hambruna. El José de la Biblia, allá en Egipto. Si murió José de tanta hambruna, no, él tenía abundancia en medio a la hambruna. ¿Están conmigo? Hoy, hermanos, el pueblo de Dios debemos ser José moderno, comprar todas las tierras en derredor de las ciudades, pero los pastores, las conferencias no enseñan esas cosas, porque todo el dinero tiene que ser canalizado allá para mover la máquina que está demasiado pesada, y no hay tiempo, ni dinero, ni economía para comprar tierras, para poner agricultura, que es el ABC de la verdadera educación. Por eso, hermanos, ahora tenemos que movernos los miembros para hacer la obra del Señor como Dios manda. Y dice el libro Ministerio de Curación: cuando sigamos el método de Cristo, hermanos, tendremos un éxito tremendo. Qué bendición, ¿no? Entonces, hermanos, hay un plan. Entonces, nomás quería dar esta noticia que tenemos otro pozo de agua muy grande, lleno. Así, hermanos, gloria a Dios. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos ha dado una tierra muy fértil, muy buena y también con mucha agua, porque ¿de qué sirve un montón de tierra y no hay agua? No sirve de nada, ¿no? Bueno, mis hermanos, me toca entonces abrir la palabra, porque si no el tiempo me gana y estoy aquí dando noticia de lo que va a acontecer ahí arriba.
A la tarde sí voy a dar otras noticias muy calientes, muy buenas para ustedes, porque estamos preparando las industrias, pero ahora no tengo tiempo de hablar de esto porque vamos a la palabra, pero a la tarde, primero Dios, voy a seguir hablando. Porque, mis hermanos, la mayoría de los pastores estamos puro pedir dinero, pedir ayuda, pedir una donación, pero Dios ha dado un plan para que podamos, como voy a decir, que podamos, hermanos, dejar de trabajar para Babilonia y trabajar para el Señor. Hay un plan. Por eso le estoy recomendando el libro Consejos sobre la Salud y el libro Ministerio Médico. Ministério Médico. Esses dois livros são excelentes para ajudar-nos a entender o plano divino. Bueno, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Esta mañana ya leímos el libro de Hebreos, el capítulo 8. Vamos com reverência abrir Hebreus capítulo 8, versículo 1. E alguém vai dizer, pastor, o título do sermão parece que não combina muito bem aí com o tema, com o versículo. ¿Por qué, mis hermanos, cómo es el título del tema hoy? A ver, ¿quién ya lo leyó? ¿Cómo? El título. ¿Alguien ha leído ahí? A ver si estoy con el boletín correcto. Ah, está correcto, mira. ¿Quién ya ha leído el título del sermón? Proclamando su palabra ahí está abajo. Ándale, la llave del Apocalipsis. ¿Y qué dice más? El santuario. La llave del Apocalipsis, el santuario. Esta vai ser uma série que vai seguir o mesmo rumbo que veníamos, pero vai ser uma série que vamos começar agora. Vamos orar ao Senhor e abrir sua palavra. Padre Santo que estás en los cielos, que privilégio temos, Senhor, porque apesar de sermos seres mortais, pecadores, Tu nos has revelado Su palavra. Ha dado tus siervos los secretos de Jehová. Oh Senhor, ajuda-nos, dá-nos discernimento, sabedoria, reverência. Ajuda-nos a quitar os sapatos de nossos pés, porque estamos em terreno sagrado. Bendice tu palavra. Oramos, Senhor, por tu Espírito Santo, que é el que revela. Ajuda-nos a entender de onde venimos, onde estamos e para onde vamos. E te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e toda a glória. Amém. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice así, hermanos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando, de lo que venimos diciendo, es que tenemos que, hermanos, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Alguém vai dizer, pastor, não íbamos estudar o livro de Apocalipse? Estamos começando em Hebreus. Hermanos, o livro de Apocalipse significa a palavra, em inglês se diz bem claro, revelation, ou revelação. É uma revelação. Pero há muitas igrejas, e a maioria, hermanos, não predica e não ensina o livro de Apocalipse. E vem a pergunta, por que a maioria não conhece, não predica e não ensina o livro que é uma revelação para este tempo? E os poucos que predicam, se atrevem a predicar alguma parte de Apocalipse, estão, hermanos, dando balaço al aire, porque não podem discernir. Então, meus hermanos, vem uma pergunta, por que não podemos entender o livro de Apocalipse? É porque não temos a chave para entenderlo. Portanto, meus hermanos, o temário que vamos começar o dia de hoje, vamos fazer vários sermões,
Nosotros vamos a entender, hermanos, que hay una chave para entender el libro de Apocalipsis, y no como una película de terror, pero sí, mis hermanos, como una historia de amor. El libro de Apocalipsis, lejos de ser un libro asustador, es, mis hermanos, un plan divino para ayudar a sus hijos en medio de la crisis que está por llegar. ¿Decimos amén? Entonces, mis hermanos, aquí colocamos el título, ¿no?, que ustedes escucharon. La chave para entender el libro de Apocalipsis es entender el santuario. Y de ahí, hermanos, entonces, que vamos a entender que tan fácil es entender el Apocalipsis una vez que podamos entender el santuario, porque el libro de Apocalipsis, hermanos, es una obra de arte que está diseñada, mis hermanos, como una pintura de un artista maestro que diseña, mis hermanos, una armonía que se refleja a lo largo del libro y de manera progresiva, como alguien que nos agarra de la mano y que ahora, pasando por un lugar oscuro, nos lleva seguro, hermanos, de manera que podamos pasar la oscuridad. Entonces, mis hermanos, quisiera invitar especialmente a las visitas y a los hermanos que nos ven por la televisión, por la internet, que si no entiende algún detalle, vamos con calma, porque vamos, hermanos, a pasos lentos pero seguros. Amén. Así que no voy a acelerar para terminar este mensaje, pero vamos seguro. Y si usted ve aquí conmigo, yo no tengo ningún bosquejo, pero sí, mis hermanos, yo tengo aquí el mapa. Amén. Tengo el mapa. Hoy, hermanos, no voy a leer mucho el Espíritu de Profecía. A mí me gusta el Espíritu de Profecía, pero quisiera colocar la base en la Biblia, aunque voy a leer un texto u otro del Espíritu de Profecía, pero a la tarde voy a leer más el Espíritu de Profecía. Pero me gustaría empezar más, hermanos, con la Biblia, porque tenemos muchos hermanos evangélicos y protestantes que no creen en Elena de White o no conocen a Elena de White, por tanto no valoran la inspiración que nosotros conocemos, pero sí conocen la Biblia o reverencian la Biblia, y por eso vamos a empezar esta mañana más la Biblia Sagrada, porque el tema del santuario es un tema controversial. Yo estuve, mis hermanos, aquí está. Yo estuve predicando un par de semanas atrás sobre una bomba dentro del adventismo con la impresión de este libro, Preguntas sobre Doctrina. Y mencionando, hermanos, este libro, nosotros hablamos de la historia, como los evangélicos querían colocar los adventistas a un nivel, hermanos, inferior, y que no teníamos el derecho de sermos llamados cristianos, porque nosotros somos raros en varias áreas de la palabra de Dios, y por tanto no poderíamos ser llamados cristianos, y de ahí que querían colocarnos a la luz o a la lista como los testigos de Jehová, mormones, ciencia, la religión de los mormones, testigos de Jehová y la ciencia cristiana, sí, ciencia cristiana. Y de ahí que querían colocar que los adventistas no podrían considerarse como cristianos. Y entonces hicieron, mis hermanos, un estudio muy delicado, muy profundo del adventismo, para ver las bases del adventismo, si pudiéramos ser considerados como hermanos de los protestantes evangélicos. Y de ahí que yo leí, hermanos, aquí, ya no voy a regresar, pero es apenas una introducción, que este libro fue escrito para tentar hacer la paz o armonizar el adventismo con el mundo protestante, para que nosotros pudiéramos ser considerados por ellos como evangélicos o cristianos. Entonces, mis hermanos, esto fue una gran carnada para una trampa. ¿Por qué? Para esforzarse los pastores adventistas para serem considerados como cristianos por el mundo evangélico, nosotros, hermanos, como que fomos torcendo un poco nuestra doctrina, y de ahí, hermanos, que de 1956, cuando hay esta reunión,
e sale al año 1957. Este livro, por primeira vez, foi hecho, mis hermanos, por decir um estrago muito grande em el adventismo. E a partir de aí, hermanos, lo que nosotros venimos com tanta potência, com tanta força, llevando este mensaje de los tres ángeles al mundo todo. De aí, mis hermanos, vino uma apostasia, vino um desânimo tão grande. E hoje, hermanos, el adventismo, se podemos dizer, hermanos, é considerado como qualquer outra igreja. Temos nossa reuniãozita por aqui, já vamos a la casa e terminou. Pero el adventismo, hermanos, de los primeros 100 años fue una explosión. Lograron ir a África, lograron ir a Sudamérica, a todos los continentes, un grupito de gente pobre, gente joven, hermanos, sin mucha experiencia, pero lleno de amor a Jesús, entendiendo la verdad presente, llevaron en aquel tiempo, hermanos, el evangelio mucho más que ahora. Y nosotros hoy, hermanos, tenemos que entender esta doctrina, porque esta doctrina, mis hermanos, es uno de los hitos del adventismo. Por eso, hermanos, aquí tenemos, voy a leer algunos textos del Espíritu de Profecía, después vamos a la Biblia, porque voy a dedicarme más a la Biblia este día de hoy. Voy a leer textos del Espíritu de Profecía. Este librito, hermanos, Eventos de los Últimos Días. Dice así la sierva del Señor a la página 181, Eventos de los últimos días, página 181, dice: el enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Todas las religiones pentecostales, evangélicas, protestantes, todas las religiones que se dicen cristianas no creen que hay un santuario en el cielo. Y de ahí, hermanos, que ahora nosotros nos quedamos como los únicos que tenemos esta doctrina y por eso parecemos raros. Por eso, hermanos, que tenemos que regresar a la palabra y estudiar el libro de Apocalipsis, porque, mis hermanos, al entender el santuario, de que sí hay un santuario, y no solamente hay un santuario, hay un ministerio al santuario, donde todo el proceso, hermanos, que se relaciona con nosotros, de justificación, santificación y glorificación, está diseñado al santuario. De ahí que el Apocalipsis va a ser un libro maravilloso para nosotros. ¿Decimos amén, hermanos? Pero ¿qué dice ahí la sierva del Señor? Que el enemigo haría ¿qué? Haría parecer que no hay santuario. No hay santuario. Y si no hay santuario, hermanos, también no hay un juicio. Y también no hay ley de 10 mandamientos. Por eso las iglesias cristianas enseñan, hermanos, ahora es el tiempo de la gracia, ya no es el tiempo de la ley. Maldito el que está bajo la ley. Entonces, así predican hoy los creyentes. Quiere decir, no hay ley. Y tampoco, hermanos, si no hay ley, pues tampoco no hay pecado, ¿no? Porque la ley es que me muestra mi pecado. Y si no hay ley, pues tampoco no hay pecado. Yo puedo hacer lo que quiera. Y si no hay ley, hermanos, si no hay pecado, ¿para qué necesito un Salvador? Pues tampoco derrumba ¿qué? La importância de um Salvador. Por isso, hermanos, que quando vamos ao santuário e que encontramos que a lei me condena e que estou perdido, pero agora então, hermanos, eu necessito de um Salvador. Agora eu aceito a Jesucristo como meu Redentor. Amém? Por isso, hermanos, o livro Evangelismo, este librito aqui, hermanos, apuntem isto, porque a vezes uno nem conhece esses livros. Mira a página 165 deste livro Evangelismo. Dice así, hermanos, el fundamento de nuestra fe. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Hay algún hermano que aquí es constructor? Yo estoy mirando un aquí. ¿Qué es un fundamento? Es la base. Claro, el cimiento. Si una casa, hermano, se mira muy bonita arriba, toda pintada, pero si no hay un fundamento, ¿qué va a pasar con esta casa? Se va a caer.
Portanto, hermanos, aqui diz assim, la correcta, porque hay una incorrecta, a la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial. ¿De qué está hablando, hermanos? De un santuario, ¿dónde? En el cielo. Dice aquí, es el fundamento de nuestra fe. Y hermanos, miren, entonces este libro, mis hermanos, ahora lo tenemos en español. ¿Y usted cree que vino como bendición? El mundo hispano estaba a la vanguardia de la obra del adventismo, hermanos. Los hispanos, hermanos, hicieron tremendo progreso a la obra de Dios. Pero ahora, mis hermanos, la obra hispana está cayendo igualito que la obra de las demás de habla inglesa, está cayendo en el mismo desánimo. Por eso, hermanos, ahora nosotros tenemos que hacer algo para poder levantar esta bandera poderosa, hermanos, la bandera del santuario. Y de ahí, hermanos, que los cristianos protestantes, escuchen esto, es muy importante, ellos dicen así, Jesús ya murió por mí y es todo. Jesús ya murió por mí. Entonces, Él ya guardó la ley por mí, Él ya me dio la salvación y yo ya estoy salvo. Entonces, ya no tengo nada que aprender, nada que hacer, nada que guardar, porque Jesús ya obedeció. Por eso, mis hermanos, que ahora le voy a hablar algo tan duro y me da casi lágrimas de decir esto. Esta filosofía, este pensamiento, hermanos, es correcto en parte, pero a la vez, hermanos, es un pensamiento incompleto y de entender que Jesús apenas murió por mí, me deja tan perdido, hermanos, como que si yo nunca tuviera un Salvador. Usted va a decir, pastor, ¿cómo está diciendo esto? Ahora entendamos bien. Yo no estoy diciendo que el sacrificio del Señor no tiene importancia. Claro que tiene, mucha importancia, pero es incompleto se el sacrificio del Cordeiro que foi imolado não é llevado a cabo por el sumo sacerdote. Este es el temario que vamos a empezar el día de hoy, porque de ahí, hermanos, vamos a mirar que Satanás entrampó el mundo evangélico, porque ellos quedaron apenas en el atrio, enquanto que el pueblo verdadero de Dios tiene que caminar con el Salvador en un recorrido del santuario, a través del lugar santo y al lugar santísimo, para pasar, hermanos, en el proceso de la justificación o del perdón y de la santificación, de la justificación o perdón, de la santificación para ir a la glorificación cuando Él venga y podamos ir a su reino. Y de ahí, hermanos, que esta doctrina entró al adventismo. Y ahora, hermanos, nuestro adventismo es tan débil, igualito, mis hermanos, que las mismas doctrinas que la Biblia dice en Apocalipsis 14:8, cayó Babilonia. Estamos cayendo en el mismo riesgo, en el mismo peligro, porque, mis hermanos, Dios ha dado luz y ha dado luz, pero nosotros, hermanos, no estamos caminando en la luz de Dios. Y de ahí, hermanos, que tenemos la luz de la Reforma Pro Salud y hacemos chistes, hacemos broma, y no obedecemos. Tenemos la reforma de la verdadera educación y no nos movemos. Tenemos la luz de vida en el campo, pero damos risa. Dice, están yendo allá los indios al matorral. Y de ahí, hermanos, que la luz que Dios ha dado, estamos rechazando, no estamos creciendo en la luz que el Señor ha dado. Y por eso, hermanos, ahora viene el gran peligro, porque el Señor va a rechazar a aquellos que una vez fueron iluminados, pero que no caminaran en su luz. Entonces, en este momento, hermanos, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Este librito, Eventos de los Últimos Días, dice así a la página 208, dice así, únicamente se lhes dará luz a las almas que estão buscando fervientemente a luz e que aceptam com alegria todo raio de iluminação divina procedente de sua santa palavra. Es mediante estas almas que Deus revelará esta luz e poder que iluminará toda a tierra com sua glória.
Portanto, mis hermanos, en este momento yo le invito, vamos a estudiar el santuario. Y de ahí que vamos a entender el Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis, hermanos, es un progresivo, es un recorrido progresivo en la comunión con Dios. Y eso está ya en Amós 3:7, que el Señor, hermanos, va a revelar sus secretos a través de sus siervos, los profetas. Entonces, mis hermanos, de ahí que nosotros vamos a entender lo que la sierva del Señor hablaba, mis hermanos, de que los que no entren con Cristo al lugar santísimo estarán siendo engañados y dominados por Satanás. Hermanos, hay que entrar entonces con Cristo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero usted no puede entrar al lugar santísimo sin pasar ahí por el atrio, usted no puede entrar volando al lugar santísimo, y ni por una ventana, no hay una ventana. Para entrar al lugar santísimo y tener salvación en Cristo y alcanzar el reino de la gloria, el reino de los cielos, usted tiene que pasar por un recorrido, porque un pecador no puede entrar a la presencia del Padre sin primero pasar por este proceso. Y de ahí, hermanos, que tenemos que conocer a Jesús primero como un cordero que fue inmolado, porque Él, mis hermanos, es el garante, Él, mis hermanos, es el precio pagado por nuestra salvación. Pero de ahí, hermanos, es apenas el inicio. Tenemos que conocer la obra del Espíritu Santo. Wow, hay mucha luz. Yo voy a adelantar un texto. Yo voy a adelantar un texto para ustedes que voy a leer a la tarde, pero voy a adelantar ese texto. Mejor, son dos textos. Tengo uno al libro El conflicto de los siglos y el otro libro al deseado de todas las gentes. Escuchen esto, mis hermanos, lo que dice la sierva del Señor. A la página 403, Conflicto de los siglos 543. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Leyendo este texto, hermanos, yo pudiera cerrar mis libros e ir a la casa. Aquí está el resumen del tema de hoy, tanto a la mañana como a la tarde. En otro sábado voy a hablar sobre el Espíritu Santo, si Dios me permite. Pero el día de hoy vamos a empezar, hermanos, con lo básico. Yo voy a leer otra vez porque tal vez no entendemos bien. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan importante. Mira, es tan importante, hermanos, es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Entonces, si caso yo soy un protestante evangélico y predico apenas que Jesús murió por mí en la cruz, ¿es esto suficiente? A la luz de lo que acabo de leer. ¿Sí o no? Tal vez que no entendieron la pregunta. Si yo acepto a Jesús como mi Salvador que murió por mí en la cruz, y es todo. Claro que no. Aquí dice que la intercesión de Él en el lugar santo y en el lugar santísimo es tan esencial. Quiere decir que compara. No está disminuyendo diciendo que la cruz no tiene razón, no está derrumbando la cruz, pero está valorando una obra que el mundo evangélico no conoce, no acepta, no predica, y por tanto, hermanos, de no tener la aplicación del mérito de la cruz no tiene sentido. Es por decir, yo voy a decir un ejemplo práctico para usted entender. Yo soy millonario y usted me conoce, entonces usted llega conmigo y dice así: pastor, yo sé que usted tiene mucho dinero, ¿no es cierto? Pero usted piensa así, mucho dinero en el banco y yo estoy pasando por una necesidad, dame por favor una ayuda. Y yo te escribo un cheque, te doy $1 millón en un cheque. ¿Usted tiene este dinero a la mano? ¿Sí o no? Bueno, que alguien puede decir, sí, ahí tengo el cheque y está firmado. Pero ¿de qué sirve este papel? Si usted no va al banco y no retira el dinero, no te sirve de nada. ¿Me entiende? Entonces Jesús murió por mí en la cruz. Pero mis hermanos, tener este cheque a la mano, todos lo tienen,
todos, porque se eu pudiera ter tempo aqui, eu pudiera ler um montão de versículos, que ele morreu por todos, com os braços abertos, por todos os habitantes da terra, de todos os tempos, qualquer ser humano pode salvar-se, amém? Glória a Deus. Pero, este cheque a la mano não te disse nada, se você não crê e não tem fé para ir ao banco a retirar o dinheiro, não te vai servir de nada este papel, que é o cheque. Portanto, mis hermanos, el plan de salvación es cierto, Jesús murió por mí, murió por todos, pero si yo no acepto a Jesucristo y no le sigo en el proceso de intercesión, de nada valora el plan de la redención en la cruz, porque, mis hermanos, la Biblia dice que Jesús murió por todos, pero ni todos se van a salvar. Este es el primer texto que voy a leer e à la tarde vou regressar com este texto, porque à la tarde já vamos ter muito mais luz para entender esse texto, pero agora vou ler o outro texto, meus irmãos, que está em el livro Deseado de todas as gentes. Aqui diz assim, irmãos, hablando agora do Espírito Santo, página 625, Deseado de todas as gentes. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. Dice ahora algo interesante, dice así, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo había sido inútil. 6:2-5, deseado de todas las gentes. ¡Wow! ¡Qué revelación, hermanos! ¡Qué tremenda revelación! Sin la obra del Espíritu Santo, aquel sacrificio que Jesús hizo allá, muriendo en la cruz por nosotros, sería ¿qué? Había sido ¿qué? Inútil. ¿Sabe qué es inútil, hermanos? Que no tiene sentido, no tiene valor. Entonces hay mucho que aprender del santuario. ¿De qué sirve el cordero ser inmolado si no hay Espíritu Santo? Y ahora Satanás quiere anular el Espíritu Santo diciendo que él no existe, que no es una persona, que un montón de cosas. Sigo leyendo porque hay más luz en este texto. Página 625, el deseado de todas las gentes. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido. Hermanos, eu não tenho tempo para ir demasiado profundo, pero este livro, hermanos, foi uma bomba interna terrível ao adventismo, porque hoje os adventistas creemos, hermanos, que já não podemos mais vencer o pecado e que hasta que venga o Senhor vamos seguir pecando e vamos seguir com esta natureza caída depravada, hasta que quando venga o Senhor, agora sim vamos ser santos. Pues eu então tenho que poner esses livros à la basura. Porque aqui diz assim, hermanos, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, de la divinidad, que iba a venir no con espíritu modificado, sino en plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz. Escuchen esto, hermanos. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Entonces, miren, mis hermanos, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Entonces miramos, hermanos, de que
a cruz depende de duas coisas para ter sua eficácia. Número 1, que Jesus pueda realizar sua obra de intercessão delante del Padre. E número 2, que o Espírito Santo pueda actuar para levar a cabo a obra que Jesus hizo. Então, hermanos, há duas obras que temos que entender. Por isso que agora, al abrir o livro de Apocalipse, vamos ter este discernimento, hermanos, de que uma obra se hace en el cielo e outra obra se hace en la tierra. Então, em el cielo, hermanos, o Senhor Jesus tem que levar a cabo uma obra de purificação, como disse Daniel 8, versículo 14. E em la tierra, o Espírito Santo tem que fazer uma obra de levantar o tabernáculo humano que está derrumbado. Por isso, hermanos, então, com esses textos, à tarde vou ler um montão, agora não vou ler muito, mas vamos à Bíblia agora. Vamos à Bíblia, porque tenho muito material, hermanos, para estudar com vocês. Vamos então ao livro de Apocalipse, porque agora já entendemos que o santuário, meus irmãos, é a chave para entender, para discernir, para compreender o livro de Apocalipse, que é considerado como um livro de enigma, é considerado como um livro de terror, como uma película que assombra a gente, pero não, hermanos, este livro é uma carta de amor de Deus para nós. E se queremos ser o remanente, meus irmãos, temos que estudar este livro, porque a la vez de entender Daniel e Apocalipse, Testemunhos para os Ministros, página 113, vai haver um reavivamento em la igreja, vai haver um despertar em la igreja. E de aí, hermanos, que vamos então ver como o Espírito Santo nos vai mover a la obra missioneira com êxito e miles de almas vendrão a la luz de la palavra de Deus. ¿Ustedes podem crer isto? Eu creio. Miles de almas vendrão quando vejam, hermanos, que estamos ao caminho correto. Queridos hermanos, então, abra a Bíblia em el livro de Apocalipse. Diz assim, hermanos, el capítulo 1, versículo 4. Não vou ler todo o livro de Apocalipse, pero vamos mirar que em el livro de Apocalipse está o desenho del santuário. Em el livro de Apocalipse está o desenho del santuário. Pero, hermanos, eu não tenho tempo aqui para descrever que é o santuário, porque você não pode entender o santuário del cielo sem entender o santuário de la tierra, porque diz o livro de Hebreus capítulo 8, versículo 5, que o santuário de la tierra é como uma sombra e figura del verdadeiro. Portanto, hermanos, se você, por decir, vê uma sombra al piso e você mira assim a la tierra, al piso, uma sombra de um poste, que lhe vem à cabeça? Você não pensa que tem um cavalo arriba de sua cabeça, você pensa que tem um poste, porque a sombra é de um poste, ¿me estão entendendo? Portanto, o santuário celestial, hermanos, não podemos ver. Como podemos saber algo do cielo? Não sabemos nada, pero Deus hizo recair sobre nós figuras e sombra de lo que acontece. Por decir, se eu tenho uma lâmpada e pongo minha mano, e eu vejo a sombra de minha mano e muevo um dedo, eu sei que a mano está movendo el dedo porque a sombra me está mostrando. Portanto, hermanos, no santuário celestial há um ministério e a la vez que nós miramos o santuário terrenal, entendemos como funciona o santuário celestial. Amém? Agora escutem isso. Todo lo que está revelado em la palavra de Deus, la Bíblia e o Espírito de profecia, é para que você e eu podamos entender como Deus nos quer salvar. Porque a vezes diz, não, já está aburrido, já vai falar de santuário. Não, hermanos, isso não é aburrido, é a maneira como Deus te quer salvar a você e a mim. Então, de aí, meus hermanos, que não há sentido de que Jesus nomás morreu por mim, é todo. Não, é um processo. E esse processo, meus hermanos, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que participar, porque Deus não vai levar a nadie a la fuerza al cielo. Deus espera que colaboremos com Ele. Então, meus hermanos, miren que bonito, diz Apocalipse 1:4, diz assim: Juan a las 7 iglesias que estão em Ásia, graça e paz a vosotros, del que és e que era e que há de venir, e de los 7 espíritos que estão delante de su trono. Isso vamos ver com riqueza de detalhes ao capítulo 5.
Dice así el versículo 5, y de Jesucristo, del testigo fiel y del el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora escuchen esto, lo que dice el apóstol Juan, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del atrio. Al abrir el libro de Apocalipsis, usted encuentra, mi querido hermano, mi querida hermana, el atrio, pero los verbos amó y lavó están en el pasado, porque a la vez que está escribiendo esto, allá cerca casi del año 100 de nuestra era, Jesús ya no está en la tierra, ya no está en la sepultura, Él está vivo, resucitado y está en el cielo, por tanto, Él ya no está en el atrio. ¿Están conmigo? Por eso dice el verbo pretérito, pasado, nos amó y nos lavó. ¿A dónde, hermanos? Es cuando usted entra al atrio, el primer mueble que está es el altar de holocausto, era un símbolo de la cruz. Y ahí, mis hermanos, fue inmolado el cordero. Pero não aquele cordeiro que o sacerdote humano estava para imolar aquele viernes à tarde, porque esse escapou, porque aquele allá em el Gólgota era o verdadeiro que estava sendo imolado. Queridos hermanos, agora vem a palavra e nos lavou de nossos pecados. Há dois muebles em el atrio. Uno é o altar de bronze de holocausto e havia uma vasija com água, o lavacro. Por eso dice así, nos lavó de nuestros pecados. Nadie puede entrar en el santuario, hermanos, si no es pasando por esos muebles. Entonces, mis hermanos, este mueble significa para nosotros que tenemos que ser lavados. ¿Y cuál es el lugar que cuando conocemos la palabra debemos lavarnos por completo? Con usted. Vamos a cantar con alegría, adorar a nuestro Dios. Queremos este momento orar, pero antes me gustaría invitar a aquellos que hoy quieren hacer su decisión con Dios. Todos nacemos, hermanos, en este mundo de pecados y venimos con Satanás. Tenemos una naturaleza caída. Tenemos, hermanos, tendencias heredadas, cultivadas, pecaminosas, depravadas. Hemos, hermanos, nacido em um mundo de mentira, de imoralidade, de violência, de pecados. Pero Deus hoje nos está chamando para caminhar com Ele, para preparar-nos para um reino de luz e glória. Há alguma pessoa que hoje quer dizer, pastor, Deus me está chamando e eu quero responder a meu Criador. Talvez que minha vida já não vai muito lejos, pero hoje hago deste dia de hoje, meu dia de minha salvação. Você que está em sua casa, você que siente que o Espírito Santo te está tocando tu coração, quero invitar-lhe a que venga ao Senhor. Jesus dijo algo muito importante, hermanos. El que me confessare delante de los hombres, yo le confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Amém, hermanos? Este momento, hermanos, pode ser o dia de nossa salvação. E diz o livro de Hebreus, hoje, se escuchares su voz, não endurezcais vuestro coração. Querido hermano, eu dia tuve que tomar uma decisão em minha vida de caminhar com Deus. E nunca me arrependi. O Senhor é maravilhoso. Ele nos ama muito. Há alguém que hoje quer entregar sua vida ao Senhor? Você que está em sua casa, quer fazer tu decisão neste dia de hoje? Eu quero orar com você. Quero pedir a bendição do cielo, para que o cielo pueda enviar socorro, como diz Hebreus 4:16, ajuda do cielo. Também, mi querido hermano, se há alguém que se ha descarriado, se ha apartado de los caminos de Deus, ha hecho em algum momento algo que não lhe agrada ao Senhor, pero hoje, como el hijo pródigo, quiere venir outra vez e regressar a la casa del Padre. Se há alguma pessoa que hoje quer venir de coração entregar sua vida ao Senhor, diz a palavra de Deus que Jesus dijo de Zaqueu, hoje vino salvação a esta casa. Há alguém que quer venir ao Senhor neste dia de hoje? É seu dia, meu irmão, minha irmã. Também, se você está muito enfermo, está desahuciado, você sente que sua vida se escapa por los dedos, eu quero invitar-lhe a que venga ao Senhor. Ele é o médico divino, Ele é o doutor de los doutores. Ele não conhece, hermanos, fracasso, Ele não conhece derrota. Se você entrega tu vida a Ele, também tu problema, tu enfermidade, tu tristeza, todo é de Ele. E se Ele te toma a mão, Ele te pode ajudar.
Este momento eu vou encar-me a orar. Se alguno quer acercar-se e falar com Deus em seu pensamento, em seu coração, quer venir a interceder por um familiar, por um querido, por uma enfermidade que você tenha, pode venir este momento, eu quero orar com você. Você que está em sua casa também pode acercar-se ao Senhor, acercar-se a los pies de nuestro Criador. Ele é lleno de amor. Aún a misericórdia de Deus estende a este planeta, mis hermanos. Aún a graça de Deus está sendo derramada. Aún, mis hermanos, a porta de la gracia está abierta. Puede venir. Aún hay tiempo. Vamos a orar al Señor. Con reverencia, los invito, mis hermanos, para que vayamos a los pies de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, com reverência, Senhor, venimos a tus pies para agradecer, porque como leemos em tu palavra, temos tal sumo sacerdote, não qualquer, não humano, que necessita ele mesmo de ajuda. Temos um poderoso Deus, um grande Salvador, alabado seja seu nome. Ó Senhor, disse tu palavra que Jesus intercede por nós outros. Graças, Senhor, que maravilhoso. Não nos quer destruir, nos quer levantar. Glória a seu nome. Graças, Senhor, porque podemos ser reconhecidos como amados em el cielo. Disse algo que nos amou e nos lavou, nos limpiou de nossos pecados. Graças por la doutrina del santuário, que tu prometes em tu palavra e tu não pode dar para trás, não pode contradecir-se. Graças, Senhor, porque tu nos aceptas se nos entregamos a ti. Venimos hoje, Senhor, a tus pies, rogando, perdona nossa rebelião, perdona nosso pecado, perdona nossas faltas, límpia-nos de toda imundícia, de toda contaminação. Disse de los 144,000 que não tendrão mancha nem arruga. Oh Senhor, graças, muitas graças, alabado seja tu nome, oh glorificado seja tu nome, Senhor. Aqui está um grupo de meus irmãos, pedimos misericórdia. Bendice a tu pueblo, aqueles que por la internet, por la televisão também, viene a tus pies, Senhor, toca su coração, toca su mente, dá-nos uma razão de viver, que é glorificar tu nome, servir a tus propósitos, cumpre em nós outros tu querer, Senhor. Bendice esta congregação, bendice as visitas, bendice os enfermos, Senhor, bendice os jóvenes, os niños, levanta-nos, despierta-nos, Senhor, para esta hora. Bendice toda a programação que estamos preparando para este congresso, que tu Espírito nos guie e nos use para servir a tus propósitos. Oramos também por nossos queridos, Senhor, tem misericórdia de ellos. Aún, Senhor, a graça, a porta da salvação está aberta. Ajuda-los, ó Deus, muitos estão endurecidos como diamante. Tem misericórdia, llévanos em tus braços. Guarda-nos del mal. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.